Muy queridos hermanos, podría parecer que hoy Jesús es especialmente exigente por pedirle creer a Pedro nada más y nada menos que se puede caminar sobre las aguas. Parece recriminarle que no tiene fe. Pedro se hunde precisamente cuando su fe deja de estar anclada en Jesús y se desvía hacia el hecho extraordinario de estar caminando sobre el agua. No siempre nos resulta fácil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, como nos recuerda el episodio de Elías. A veces le buscamos en grandes o extraordinarios acontecimientos y por eso no le encontramos. Pero algo tan sencillo y discreto como la oración personal puede transformarnos hasta el punto de hacernos olvidar el miedo a lo que hay bajo nuestros pies, dejándolo todo en manos de Dios. Hoy, nuevamente San Mateo, en el capítulo 14 de su Evangelio, nos refiere que Jesús, después de despedir a la gente, dijo a sus apóstoles antes de subir al monte a solas para orar: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Luego, más tarde, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas, pero ellos no le reconocen. Es más, ellos creen que Jesús es un fantasma. Esto también debe haber aumentado el miedo en el corazón de los discípulos. Debemos entender este signo como la muestra de que las dificultades, en muchas ocasiones, en vez de acabarse, aumentan. Es un texto para demostrar quién es Jesús, pero ante los gritos de miedo y desesperación de los discípulos, Jesús les habla y les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Debemos notar que Jesús no dice quién es Él, no se presenta como Jesús, sino que solo dice: soy yo, haciendo alusión al Éxodo 3:14. Ante esto, los discípulos, quienes han pasado mucho tiempo con Jesús, reconocen la voz de su Maestro. Podríamos decir que los discípulos aquí han aprendido que aunque no vean a Jesús físicamente, deben saber escuchar la voz de su Maestro en las adversidades. Esto es parte de la preparación que está haciendo Jesús a sus discípulos antes de su partida. Pedro, entonces, al escuchar a Jesús, le dice: Señor, si realmente eres tú, mándame que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. A lo que Jesús contesta de inmediato: ven. Observemos cómo Pedro reconoce el poder de Jesús al decir: mándame. Con esto afirma que Jesús tiene la misma autoridad para obrar que el Padre. Pedro sabe que Jesús es Dios. Luego, Pedro, de manera asombrosa, empieza, al igual que Jesús, a caminar sobre las aguas. Pero al venir los vientos, se empieza a hundir. Es importante que aprendamos cómo la naturaleza humana de Pedro le hace dudar en el milagro que está viviendo, y ante una pequeña cosa como el viento, su fe se ve desvanecida. Pedro, al empezar a sentir desesperación por estarse ahogando, le dice a Jesús: Señor, sálvame. Jesús escucha la súplica de Pedro
y por eso le extiende su mano para ayudarle, enseñando a los discípulos que muchas veces las adversidades parecen interminables, pero la mano misericordiosa de Dios siempre estará para socorrerlos cuando éstos pidan auxilio al Padre. Jesús, después de sacar a Pedro del agua, le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Jesús hace esta pregunta a Pedro para que todos los que estaban ahí tengan claro que Pedro no se estaba hundiendo por la fuerza del viento, sino por su falta de fe. También nosotros, hoy, como los apóstoles, con frecuencia hemos de luchar contra las olas y el viento, es decir, contra las incomprensiones de los demás, las incertidumbres, las enfermedades y los peligros. A veces parece que todo nos sale al revés y que estamos a punto de hundirnos como Pedro. En medio del mar embravecido de las críticas, descalificaciones, agresiones y desconfianzas, podemos sentirnos próximos a perecer y sin esperanza de salir a flote. En estos momentos de tanto dolor, de tantos corazones heridos y lastimados por tantas pérdidas a causa de enfermedades y de contagios por el coronavirus, hay que acercarse al Señor Jesús, suplicarle que nos salve, gritarle que nos dé la mano. No hay que soltarse de Él, aunque a veces nos asalten las dudas y no veamos clara su presencia. Hay que dirigirnos al Señor desde el corazón. Tengamos confianza en que Él no nos abandona, pues como dice el Evangelio, en cuanto subió Jesús a la barca, el viento se calmó. Él no es un fantasma, sino alguien que siempre está dispuesto a tendernos la mano. Jesús es una persona real que está presente en la Eucaristía y nos dice también a nosotros: soy yo, no tengan miedo. El apóstol Pedro empezó a hundirse porque puso su mirada en las olas. Cuando se dirigió a Jesús, éste lo salvó. Hermanos, postrémonos ante Él, confiándole nuestras angustias, pues siempre está dispuesto a darnos la mano para evitar que nos hundamos. Pidámosle de todo corazón que aumente nuestra fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan feliz domingo y por favor, cuídense mucho.